Actos responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Todo este es su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando unidos, de que remando juntos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, lunes 3 de febrero, el primer programa del mes de febrero. Se inicia por supuesto con el tema internacional, demasiado importante lo que está ocurriendo a nivel internacional, y no solamente me refiero a la muy exitosa gira del presidente Juan Guaidó, sino a cómo se están recomponiendo diversos equilibrios y diversos escenarios que de alguna manera le colocan al mundo chiquitico, muy chiquitico, a el régimen de Nicolás Maduro y abren una perspectiva importante al desarrollo de la lucha del pueblo democrático venezolano. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ya vieron ustedes cómo lo que debió ser apenas una visita normal, casi que protocolar, del presidente encargado de la República al Reino de España, se transformó en una auténtica tormenta política en ese país. Primero por la reticencia del jefe de gobierno, Pedro Sánchez, a ser consecuente, no con Guaidó, sino con él mismo. Recuerden ustedes que Pedro Sánchez fue el primer jefe de gobierno de Europa en reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado, y lo hizo de una forma, además, curiosa. Hace un año, Pedro Sánchez le dijo a Nicolás Maduro: te doy 8 días para que convoques elecciones libres y competitivas. Si en 8 días no convocas elecciones, reconozco a Juan Guaidó. Bueno, y así ocurrió. Pasaron los 8 días, por supuesto. Nicolás Maduro no convocó elecciones de ninguna naturaleza y Pedro Sánchez reconoció a Juan Guaidó. Bueno, después de un gesto tan importante como ese, un año después, Pedro Sánchez se esconde en la Moncloa y bueno, que no está, que salió a comprar querosén, que no sé qué cosa, que ahí te mando la ministra de Relaciones Exteriores para que hables con ella, etcétera, etcétera. Mientras eso ocurría, la señora Delcy Rodríguez intenta hacer un contacto, un toque técnico, para llamarlo de alguna manera, en Madrid, olvidando que ella está sancionada por la Unión Europea y tiene prohibido el paso por ese continente. Ocurrió esta comedia de equivocaciones con el secretario de organización del PSOE, que además es ministro de Transporte. Y eso se ha transformado en un cuento de nunca acabar, pues, una mentira tras otra, en un escándalo tras otro. Repito, eso ya no tiene que ver con Guaidó. Guaidó siguió, hizo su cosa estupendamente bien allá en Madrid. Por cierto, se comportó con una elegancia y con una estatura de jefe de Estado. No le metió el dedo en el ojo a Pedro Sánchez, por el contrario, dijo: yo tengo las mejores relaciones con el gobierno de España. Pedro Sánchez fue el primero en reconocerme hace un año. Espero recibirlo dentro de poco en Caracas con los honores que corresponden a su condición de jefe de gobierno. Y se fue a la Plaza del Sol a protagonizar una de las concentraciones más multitudinarias que haya visto ese escenario madrileño. Y siguió derecho con el resto de su gira. Fue a Canadá, exitosísima la estancia en Canadá, fue a Estados Unidos. Bueno, ya sabemos lo que ocurrió en Miami, una cosa realmente importante. Y aquí me quiero detener. Ojo con esto, porque lo que pasó en Miami nos pasa a nosotros acá todos los días, cada vez que este programa sale al aire. Como ustedes saben, el
régimen sacó del aire la valiente señal abierta de Radio Caracas Radio. Estamos saliendo únicamente por redes sociales y las redes sociales son un escenario donde operan unos laboratorios del régimen y de otros grupos que intentan convertir su opinión, la opinión de ellos, la opinión de esos grupitos, en la opinión de todos. Intentan hacer un ejercicio de usurpación electrónica de ciudadanía. Repito, usurpación electrónica de ciudadanía. A través de sus laboratorios montan matrices de opinión, etiquetas, hashtags, etcétera, demonizan unas posiciones, sacralizan otras, desprestigian unos liderazgos, enaltecen supuestos liderazgos que no tienen ningún poder de convocatoria, pero para ellos son los que son. Bueno, hablo de todo esto porque, repito, eso nos ocurre a nosotros acá a diario en Venezuela. Pero buena parte de esa ofensiva electrónica, de ese ejercicio de usurpación electrónico de ciudadanía, tiene su matriz en Miami. En Miami hay poderosos laboratorios que tienen esa orientación, queriendo secuestrar lo que es el accionar de la oposición venezolana e imponer unos determinados criterios y unas determinadas posiciones y unos determinados discursos. ¿Qué pasó en Miami? Y no me refiero, por supuesto, a las caderas de Jennifer López y de Shakira anoche, me refiero al evento protagonizado por el presidente Guaidó. ¿Qué pasó en Miami? Bueno, que sí vimos, como no, algunas protestas contra Guaidó. Vimos algunas pancartas diciendo Guaidó socialista, Guaidó traidor. Sí las vimos. Vimos 3, vimos 2, vimos 1, levantadas por 4 gatos, por una minoría ínfima, porque esos son esos laboratorios, esos son esa franja de opinión, 4 gatos. Y vimos también la potente, la poderosa presencia de la comunidad venezolana en Miami. Centenares, miles de personas expresándole su respaldo al presidente encargado, Juan Guaidó. Eso también lo vimos. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque, mire, es un hecho extremadamente relevante. Ni en Miami son mayoría los laboratorios mayameros. ¿Qué te puedo decir? Ni en Miami. Eso debe llevarnos a una reflexión sobre lo que está ocurriendo allá y sobre lo que está pasando acá. Lo que está ocurriendo acá es expresión también de eso. Hay un proceso de usurpación electrónica de la ciudadanía, sobre todo en condiciones como las venezolanas, donde el costo del giga ya es desmesurado. Muy poca gente puede utilizar sus gigas para hacer activismo ciudadano o activismo político. El estado de la red es muy malo. Tenemos el internet más lento del planeta, uno de los más lentos del planeta. Solamente hay un país extrañísimo de Asia que tiene el internet más lento que Venezuela. Así que el nuestro no es que es el más lento de América Latina, no, es el más lento del mundo, del planeta. Y además tenemos que, por efectos de la hiperinflación y del prácticamente nulo poder adquisitivo del venezolano, quien tiene un teléfono inteligente es porque lo compró hace 3, 4 años, algo así. Y si se lo roban, se desconectó. Y si se lo roban, reponerlo es tremendamente difícil. Pero en esas condiciones hay unos sujetos que tienen el músculo financiero necesario para montar laboratorios y de repente poner etiqueta y desprestigiar a una gente y enaltecer a otra y tratar de ponernos a pensar como ellos les da la gana. Eso pasa, repito, no allá. Allá tienen un centro muy importante de comando, pero el viernes se demostró. Los laboratorios mayameros, hasta en Miami, son minoría. Una cosa son los laboratorios mayameros y otra cosa es la comunidad venezolana en Miami, que expresó de manera clara, inequívoca, su respaldo al presidente Guaidó.
Yo creo que esto también es una lección para los políticos. Los políticos tienen que entender, los dirigentes políticos tienen que entender que no pueden seguir haciendo política para las redes. Tienen que hacer política para la gente, tienen que hacer política para el país, tienen que hacer política para los venezolanos estén donde estén, no para los laboratorios, no para quien esté en el poder pretendido de imponer matrices de opinión. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque, señores, hay que decirlo por la calle del medio y ustedes me han escuchado. Yo creo que la gira del presidente Guaidó ha sido clara y rotundamente exitosa, absolutamente exitosa. Decir lo contrario es un acto de mezquindad total. Ahora, ¿qué se va a hacer con ese éxito? ¿En qué dirección se va a invertir ese éxito? Ya el presidente Guaidó anunció, y hoy es noticia en las agencias más importantes del planeta, que va a convocar un conjunto de movilizaciones y en ese contexto se va a producir su retorno al país, su retorno triunfal al país. ¡Qué bueno! Ahora, ese retorno y esa energía producto de este éxito es para invertirlo en qué dirección. Eso tiene también que quedar muy claro. Confieso que me preocupa algunos giros verbales de nuestro presidente. Aquel asunto de que todas las opciones están encima de la mesa y debajo de la mesa también. Bueno, eso puede ser un giro verbal interesante, hábil, para salirse de una situación en un momento determinado. Pero el cuadro político venezolano, el cuadro social venezolano, la emergencia humanitaria compleja que aquí enfrentamos, la crisis política aguda que aquí enfrentamos, no está como para frasecitas ingeniosas. Aquí tiene que llegar nuestro líder, el presidente Guaidó. ¿Por qué digo nuestro líder, el presidente Guaidó? Todo el mundo sabe que yo soy políticamente independiente, que no milito en ningún partido. Pero vale, está clarísimo que Guaidó es el político venezolano que tiene más respaldo del pueblo venezolano y más respaldo de la comunidad internacional. Entonces, ¿quién es el líder? Pues Guaidó. Guaidó tiene que ejercer esa responsabilidad. Y más allá de las frases ingeniosas, tiene que decirle con claridad al país en qué sentido son las rectificaciones que él prometió en diciembre pasado. Y en qué dirección se va a invertir todo ese éxito, toda esa fuerza cosechada en esta gira internacional. Eso tiene que decirlo. ¿Ve? Tenemos que tener una estrategia clara. La táctica se oculta, porque en la táctica es donde se embosca el adversario. Pero la estrategia tiene que estar clara. Porque si no, tu propia gente se confunde. ¿Tú me entiendes? Si empiezas otra vez, como en el año 2019, a decir cualquier cantidad de cosas para que cada uno de los grupos y subgrupos en que está dividida la oposición política y social venezolana quede contento. Entonces todos van a quedar contentos, pero también todos van a estar confundidos. La gente no va a saber qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que defender la Asamblea Nacional, ganar las elecciones de la Asamblea Nacional como parte de la estrategia para hacer presión y lograr elecciones presidenciales en Venezuela en el corto plazo. Esa es la estrategia. O la estrategia es salir en la calle a esperar que vengan otros a liberarnos. Bueno, no sé, a alguien le puede parecer absurdo lo primero o absurdo lo segundo. Lo que es absurdo, lo que sí es absurdo, es que nadie sepa con claridad cuál es la línea que nuestro liderazgo sugiere y propone. Eso sí es absurdo. ¿Me entiendes? Entonces, cierro el comentario de esa manera. Respaldo el éxito obtenido por el presidente Guaidó en su gira internacional. Espero que a su llegada al país quede claro en qué dirección va a ser ejercido e impulsado ese éxito, porque el país está en una situación muy crítica que, repito, no se resuelve por la vía de frases ingeniosas, sino que requiere una estrategia clara para convertir en poder político la mayoría social que somos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. El segundo tema que tenemos que tocar en esta madrugada del lunes 3 de febrero tiene que ver con el asunto de los derechos humanos. Para hoy estaba prevista la llegada al país de una alta comisión, de una alta delegación de la Comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un ente que tiene 18 años sin poder poner un pie en nuestro país por el gobierno interino, y se había anunciado su presencia para hoy, lunes. El régimen del señor Mauro Moros ha dicho que no, que ellos no han invitado a nadie, que esa visita no se puede producir porque ellos no la quieren y bla, bla, bla. Y por supuesto utilizan pretextos de naturaleza burocrática, de naturaleza administrativa, de esa naturaleza torpe y fraudulenta que utiliza el funcionariado cuando quiere evadir el escrutinio sobre este tema tan importante como son los derechos humanos. Yo lo dije el pasado viernes y lo reitero hoy. El gobierno se metió en una situación perder, porque si entra la Comisión la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela y hace la inspección in loco, la inspección en la locación, en el lugar, sobre el terreno, eso es lo que significa la inspección in loco. Si hace eso, lo más probable que pueda ocurrir es lo que acaba de ocurrir en Chile. Ustedes recuerdan que el régimen de Maduro se la pasa hablando paja del presidente Piñera en Chile y dice que es un gobierno que ha reprimido ferozmente. Bueno, porque al parecer algunos carabineros, efectivamente, algunos carabineros y algunos soldados en Chile han hecho los mismos desmanes, las mismas agresiones, las mismas violaciones de derechos humanos que tienen tiempo haciendo acá los policías, los soldados y los paramilitares de Maduro. La mismita cosa. Un ejemplo, esta salvajada de dispararle perdigones en la cara y específicamente en los ojos a los manifestantes. Eso, que la primera vez que pudo ser reconocido en América Latina, ocurrió aquí en Venezuela. Ahí está el caso de Rufo Chacón, entre otros. Está el caso de la niña en Valencia, que no fue que la dejaron ciega, sino que la asesinaron con un disparo a quemarropa en la cara. Al parecer en Chile han ocurrido situaciones también extremadamente graves y lamentables en ese sentido. Pero Piñera, a quien Maduro denuncia y ridiculiza, y etcétera, Piñera dice, bueno, viene la Comisión de Derechos Humanos, que venga y entre y haga su escrutinio y emita su informe, porque ese informe nos va a servir a nosotros como Estado y como sociedad para avanzar en la determinación de qué es lo que hay que corregir y de qué manera hacerlo y con qué urgencia. Esa es la postura de Piñera, un mandatario democrático. Bueno, resulta que Piñera, a quien Maduro critica, se atreve a hacer eso, pero el propio Maduro no. Maduro está aterrorizado con la visita de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, impone a el pobre Arreaza a que
arguya pretextos burocráticos, repito, administrativos, repito, para evitar esa visita. Por eso decíamos el pasado viernes que la posibilidad del gobierno frente al tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reduce a de qué manera perder o pierde permitiendo la visita, permitiendo el escrutinio y siendo objeto, por supuesto, de la severa crítica que seguramente estaría contenida en el informe de esa visita, o pierde por forfeit, pierde impidiendo la visita, cerrándole las puertas a la delegación, rebotándolos del aeropuerto o poniéndolos presos. Si hace eso, pierde de manera más fea todavía. Ese es el escenario del régimen de Maduro en este caso y en muchos otros. Ahora, hay que poner las cosas en negro sobre blanco. Aquí no se trata de un asunto de los dardos que se lanzan las distintas posiciones políticas. Cuando una delegación de defensores de derechos humanos viene al país y es impedido su trabajo, quien, más allá de que pierda el gobierno, como de efecto pierde, el asunto no es de gobierno o oposición, es un asunto de las víctimas. Las que pierden sí son las víctimas de manera rotunda. Las víctimas pierden la oportunidad de ventilar su caso, de ganar visibilidad, de poder exigir reparación, de poder exigir compensación, de poder exigir justicia. Es la víctima la que es nuevamente agredida. Es el ser humano el que es nuevamente victimizado. Y esto no son palabras en el aire. Voy a referirme a cosas que han ocurrido únicamente en las últimas 24, 48, 72 horas. Señores, yo conozco un muchacho, un joven periodista venezolano llamado Johan Álvarez. Johan Álvarez es un periodista del portal Punto de Corte y tiene un programa en Radio Fe y Alegría. Él me entrevistó allí hace aproximadamente un mes o algo así. Un joven muy profesional, muy serio, muy valiente, muy valiente. Él sobre todo ha cubierto, tanto para el portal como para Fe y Alegría, las más importantes manifestaciones sociales que se han producido, las protestas de los sectores organizados de la clase obrera. Por eso, por cierto, fue agredido brutalmente el pasado 15 de enero, cuando acompañando a los maestros en lucha, recuerden, el 15 de enero es el Día del Maestro en Venezuela, fue objeto de golpes y otras agresiones por parte de los paramilitares maduristas mal llamados colectivos en pleno centro de Caracas. Bueno, este joven periodista venezolano hizo un reportaje estupendo en días recientes sobre la CanTV, sobre el estado desastroso de la CanTV. Este joven logró penetrar al interior de la CanTV y obviamente ayudado por los trabajadores, llamado por los trabajadores, hizo un escrutinio a fondo de cómo la CanTV ya no es una empresa de servicios, sino es un cementerio tecnológico. Eso lo probó Johan Álvarez. Bueno, el resultado de ese estupendo reportaje es que bloquearon el portal donde él trabajaba, amenazaron a Johan Álvarez, lo agredieron en el centro de Caracas y finalmente lo arrollaron. En este momento, Johan Álvarez está postrado, sufriendo, porque sufrió una fractura de cráneo al ser arrollado por un conductor en la esquina de Muñoz, en la avenida Baral, en pleno centro de Caracas, en la mañana del pasado sábado. Estaba acompañado por Alexandra Villán, quien también es periodista, es de su equipo de producción, tanto en Punto de Corte como en la Radio Fe y Alegría. Alexandra tiene fractura de la pierna, fractura de la tibia y el peroné. Johan, repito, tiene fractura de cráneo. Cosas como esa son las que quiere ocultarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Maduro y Arriaza. Estamos hablando en concreto, no en discurso, no en paja, ¿no? Otro ejemplo,
Bueno, por cierto, el resultado de esto es que los trabajadores de la CanTV, en este momento que estamos hablando, que usted me está escuchando, están siendo acosados, las instalaciones están tomadas policialmente, ¿no? Porque ahora quieren investigar quiénes fueron los que llamaron a Johan y quiénes lo ayudaron en la confección de ese reportaje. Pero no son los de la CanTV los únicos agredidos. En el estado Sucre, en Cumaná, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Gobernación, el señor Ramón Gómez, fue secuestrado por 5 elementos paramilitares, por 5 elementos armados de civil. Secuestrado y preso. Repito, eso pasó el sábado también. Ramón Gómez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Gobernación del estado Sucre. Y por si acaso ustedes van a suponer pues que eso ocurrió en ese estado, porque está lejos, porque está en el oriente del país, porque hay una situación particularmente extraña en materia de represión, pues no, señores. Eso pasa en todo el país. Debo recordarles que en pleno centro de Venezuela, en Puerto Cabello, en la refinería El Palito, fueron detenidos los dirigentes sindicales Marcos Sabariego y Gil Mujica, con la siguiente peculiaridad. Ambos, me consta específicamente el caso de Sabariego, pero la información que tengo es que ambos son dirigentes sindicales vinculados al chavismo, concretamente vinculados al partido Patria para Todos. Bueno, y es lógico suponerlo, porque después de tanto tiempo y de tanto control burocrático y policial y militar sobre la estructura sindical, son pocos los dirigentes sindicales independientes que quedan. Bueno, estos dirigentes cometieron el pasado martes 28 un crimen horrendo. Pretendieron tomar la palabra en una asamblea de trabajadores. Marcos Sabariego, en particular, ha denunciado actos de corrupción en la gerencia de la empresa petrolera y concretamente en el tema de los seguros. Ha denunciado cómo hay trabajadores petroleros muriendo porque PDVSA no le paga los seguros y en consecuencia los seguros no atienden las emergencias que ocurren. ¿Me entiendes? Entonces, por eso, cuando iban a tomar la palabra en una asamblea de trabajadores, la Guardia Nacional los detuvo, los sacó por la puerta de atrás de la refinería El Palito. Y, por cierto, los desaparecieron varias horas hasta que por fin, en horas de la tarde, aparecieron presos en un comando militar. Pues los pasaron a tribunales y el jueves, se supo el jueves, que les habían dictado casa por cárcel. Debe ser porque son del PPT. Porque si fueran de oposición o independientes, los hubieran mandado para la pica como mandaron a Rubén González. Casa por cárcel, eso sí, tenían que presentar 3 fiadores. Casa por cárcel por el delito de intentar hablar en una asamblea de trabajadores. Eso es lo que quieren ocultarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Maduro y Arriaza. Anoche conocimos a las 9:30 de la noche la denuncia del diputado Luis Lipa en Apure, frente a su casa, hombres enmascarados con chalecos antibalas, presumiblemente del SEBIN, hostigándolo a él y a su familia. Reprodujeron la misma escena de amedrentamiento que protagonizaron más temprano otros efectivos también de los cuerpos represivos del Estado frente a la casa de María Beatriz Martínez, también diputada, en este caso de Portuguesa, allá soportando este hostigamiento en su casa de familia en Guanare. Esas cosas son las que intenta ocultarle Maduro y Arriaza a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esas cosas y cosas como esa. Entonces, entendamos, Maduro queda muy mal. Maduro obtiene una nueva derrota política ante esta resistencia, este rechazo a la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país. Quien se excusa se acusa, y en este caso Maduro se está acusando a sí mismo de eso, de ser un violador contumaz de los derechos humanos. Y aquí estoy poniendo ejemplos sencillamente de las últimas horas contra los dirigentes obreros, contra los periodistas, contra los representantes populares ante el Parlamento. Pero repito, esto pica y se extiende, como se va a picar y extender.
la derrota del régimen totalitario. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Queremos hacer ahora uso de esta humilde ventana para formular una denuncia, para hacernos eco de una denuncia grave. Y quiero, por supuesto, antes darles el contexto de la misma. Seguramente ustedes recordarán que hace poco el señor Mauro Moros hizo un aguaje en el Parque Nacional El Ávila, ¿no? Anunció que iba a incorporar 10.000 nuevos guardaparques al Instituto Nacional de Parques y que iba a incrementar en 10.000 también el número de bomberos forestales. ¿Recuerdan eso? Hicieron un evento por allí, mostraron unas motos, mostraron unas personas con uniforme. Ya en esa oportunidad los trabajadores de Imparques expresaron su preocupación porque el uniforme que les estaban entregando no era un uniforme de guardaparque, era un uniforme de miliciano. Y buena parte de nuestros parques nacionales están en sitios de frontera, están en zonas calientes donde hay presencia activa de guerrilleros y paramilitares, y los guardaparques se han mantenido, han salvaguardado su integridad física al mantenerse, por supuesto, al margen de esa agenda y han sido respetados. Ahora, si tú uniformas de militares a los guardaparques, los transformas en blanco, ¿no? Esas y otras denuncias fueron formuladas en su momento por los trabajadores de Imparques ante aquella cómica que montó, ante aquel show que montó Maduro con el tema de los bomberos forestales y los guardaparques. Bueno, lamentablemente ahí no para el asunto, ¿no? Lamentablemente la cosa pica y se extiende, sigue la precariedad extrema de los guardaparques y de los bomberos forestales. Estamos en plena temporada de incendios, estamos en plena temporada de sequía en buena parte de las áreas donde están los parques nacionales, los monumentos naturales y las áreas bajo régimen de administración especial, las ABRAE. Todas estas fueron figuras jurídicas creadas por la democracia venezolana para proteger nuestra biodiversidad, para proteger nuestra riqueza ecológica, nuestros ambientes naturales. Bueno, hace 5 días dimos acá la primicia la lamentable primicia, ese tipo de noticias que uno no quisiera dar, del incendio que se estaba desarrollando en el Parque Henry Pittier en el estado Aragua. Dijimos acá, mejor dicho, nos hicimos eco de la preocupación y la denuncia de los trabajadores en relación a la precariedad en equipos para combatir ese incendio, y no solamente en equipos, sino hasta en agua y comida. Los integrantes de los cuerpos voluntarios, las famosas
y prestigiosas brigadas tragahumo estaban rogando a los vecinos que por favor llevaran agua y comida a un centro social cercano a la zona, centro Normando creo que se llamaba, o Normandía, porque resulta que tenían ya 3 días combatiendo el incendio y no tenían agua para beber, no tenían agua para hidratarse, no tenían comida para reponer la energía. Así, en esas condiciones, estaban trabajando los guardaparques y los bomberos forestales y los bomberos voluntarios. Bueno, en el contexto de ese combate a la muerte, en el contexto de ese combate contra el fuego, resultó herido el bombero forestal Iván Sánchez. Iván Sánchez sufrió allí quemaduras de primer y segundo grado en el 40% de su cuerpo. Y bueno, se dijo entonces, se denunció esto y se dijo entonces que iba a ser atendido y que iba a ser socorrido y que el Estado se iba a encargar, bla, 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 bla. Bueno, anoche me contactaron los trabajadores del parque para denunciar que no solamente no se ha atendido con presteza y con seriedad la situación de este trabajador, sino que por el contrario, el abandono en el que está, lo grave de sus heridas, lo costoso del tratamiento, han hecho que su estado se deteriore. Según denuncian los familiares, desde que se produjo esta situación, lo único que el régimen le ha dado a la familia son 240.000 bolívares. Repito, 240.000 bolívares. Ustedes que saben, ustedes que hacen mercado, ustedes que se las ingenian para sobrevivir con los recursos, los menguados recursos que se tienen, saben que eso no alcanza para comer. Imagínate tú, para cancelar un costoso tratamiento. Comparto con ustedes la información de los trabajadores del parque. Dicen: queremos hacer pública la delicada situación que se está presentando con el compañero bombero forestal Iván Sánchez, quien sufriera quemaduras de primer y segundo grado en 40% de su cuerpo en el combate del incendio forestal que se verificó en el parque Henri Pittier. El compañero presenta fiebre muy alta y se le está inflamando gran parte del cuerpo, esto a pesar de que se le está colocando el antibiótico prescrito. Por tal motivo le mandaron a hacer un examen, un cultivo. Familiares cubrieron los costos para así saber qué es lo que ocurre, cuál es la fuente de la infección. Todos sus compañeros estamos muy preocupados, nos dicen, por su situación. Él está recluido en el Hospital Central de Maracay. Urgentes, se necesitan gasas, centros de cama, dipirona y tramadol, ambos en ampollas. Los jefes de Imparques dicen que todo está cubierto y esto es totalmente falso. A los familiares lo único que han recibido es un depósito de 240.000 bolívares. Familiares que han tenido que asumir gastos que son considerables. Son las autoridades de Imparques las que debieran asumir todos los gastos que implica la atención de nuestro compañero. Denunciamos además que existe una bombero forestal lesionada, la compañera Margerlin Rangel, de apenas 24 años de edad, quien fue dada de alta este 2 de febrero, quedando bajo tratamiento médico y reposo. Presentó traumatismos fuertes generalizados con fractura de costillas, escoriaciones, producto de una caída en terreno inclinado durante el combate de otro incendio forestal en el Parque Nacional San Esteban. La compañera Mayerly Rangel solo ha recibido apoyo de sus compañeros para compra de insumos y medicamentos. Las autoridades de Imparques en este caso también conectar este caso con el caso de los trabajadores Gil y Samariego de PDVSA de la refinería del Palito. ¿Qué es lo que origina la detención de estos dirigentes sindicales? Bueno, que ellos han hecho una investigación, ellos han recibido las quejas de sus compañeros de trabajo y han podido verificar que PDVSA no le paga a los seguros y que en consecuencia el seguro no le paga a los trabajadores cuando presentan una emergencia, un accidente o una enfermedad. Por eso, por denunciar prácticas irregulares, presuntamente corruptas en el manejo del tema de los seguros, recordemos además que esta no es la primera vez que pasa eso en el contexto de la industria. Recordemos que cuando se produjo la gigantesca, la pavorosa explosión de Amuay, ¿recuerdan?
Hubo aquella gran cantidad de muertos, aquella gran cantidad de víctimas. Un destacamento completo de la Guardia Nacional se vaporizó. Sí, como que si hubiera caído una bomba atómica, se vaporizó. Y a los 2 días apareció el entonces presidente Chávez y dijo aquella famosa frase: la función debe continuar. Así, insólito. Está registrado, está grabado, no lo estoy inventando yo. La función debe continuar. Bueno, en ese caso, en el caso de Amoay, también se comprobó cómo había un manejo absolutamente irregular del tema de los seguros. Bueno, esto que denunciaron los trabajadores, los dirigentes sindicales Samariego y Gil en el Palito, tiene que ver también con ese tema, con el tema de los seguros, que al final es el tema de la asistencia médica, del derecho de los trabajadores a la asistencia médica, y para evitar que lo volvieran a plantear en la Asamblea de Trabajadores, el gobierno obrero, el gobierno obrerista de Nicolás Maduro los mandó a poner presos con la Guardia Nacional, los sacó por la puerta de atrás y los pusieron a la orden del tribunal. A estos 2 trabajadores, que por cierto, de al menos uno tengo la certeza que es dirigente del PPT. Oh, vergüenza para esa franquicia. Por cierto, no es primera vez que a un dirigente sindical de un partido de gobierno lo persiguen y lo incluso el hostigamiento va más allá de la prisión, llega hasta otro tipo de agresión. En el caso del Partido Comunista, a un integrante del Comité Central del Partido Comunista lo asesinaron. Y sin embargo, ahí están los comunistas y ahí están los pepetistas apoyando a este régimen antiobrero y criminal. Pero bueno, digo todo esto porque este es el contexto y este es el antecedente de esta situación que están viviendo los trabajadores de Imparque. Los trabajadores de Imparque están, como en este caso, como en el caso de Mayerlin Rangel y de Iván Sánchez, combatiendo fuego con sus cuerpos, combatiendo el fuego con su pecho, combatiendo el fuego con sus manos, ¿ves? Y ante la precariedad de equipos, por cierto, ¿no? No porque así deba ser, sino ante la precariedad de equipos, y como son gente con mística, como son gente con amor por su trabajo, no se refugian en la ausencia de equipos como pretexto para no cumplir con su misión. No, intentan cumplirlo y el resultado a veces son lesiones graves, como estas quemaduras de 1er y 2º grado que presenta Iván Sánchez en el 40% de su cuerpo, o estas escoriaciones severas y politraumatismos que presenta Mayerlin Rangel. ¿Para qué? Para que este gobierno, que gasta millones y millones y millones de dólares en la corrupción, porque como ustedes saben, estos tipos dolarizaron la corrupción, utilizan dólares para intentar comprar diputados, para contratar lobbies internacionales y para andar en las camionetotas esas en las que andan. Pero no tienen dinero para garantizarle la seguridad y la atención médica a los trabajadores. Es el caso, repito, de Iván Sánchez, es el caso de Mayerlin Rangel. También esto forma parte del conjunto de cosas que el régimen quiere ocultarle al mundo y por eso evitan la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En la Casa del Jabón puedes adquirir jabón, lavaplatos, cloro, enjuague y más, de recarga y fabricación propia. Lleva tu envase y compra lo que necesitas. Eso sí, de primera calidad y al mejor precio del mercado. Comprueba mi humilde recomendación en la Casa del Jabón, en La Candelaria, Avenida Universidad de Monroy Atracabordo. Y pregunta, ¿qué es el exterminador? La Casa del Jabón tiene la solución.
Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión en esta madrugada del lunes 3 de febrero. Bueno, nos queda el tiempo justo para hacer 3 precisiones que me interesa compartir con ustedes en este programa de los lunes, que como ya saben es más bien una suerte de panorama informativo, social y político de la semana que empieza. En primer lugar, para redondear este tema de las agresiones a los derechos humanos y concretamente los derechos de los trabajadores, debo recordar que ya cumple 15 días sin atención médica Rubén González. Rubén González es el secretario general del Sindicato de Ferrominera del Orinoco, uno de los más importantes de la zona de las antiguamente llamadas empresas básicas de Guayana. Digo antiguamente llamadas porque estas empresas fueron destruidas en su totalidad, en su casi totalidad, por estos 20 años de desidia y de corrupción en el manejo no solamente de esas empresas, sino de toda la economía nacional. Rubén González es un dirigente social, un dirigente sindical, también es un dirigente político. Él fue militante del PSUV, él fue dirigente del PSUV, él fue concejal en las listas del PSUV. Es un hombre de sólidos principios, es un pastor evangélico, por cierto, y cuando empezó a recibir órdenes del gobierno para traicionar a sus hermanos de clase, para traicionar a sus compañeros de trabajo, él se rebeló contra esas órdenes y por eso estuvo preso 17 meses en la sede de patrulleros del Caroní, allá en Bolívar. De esa prisión fue arrancado por la movilización de los trabajadores. Era una cosa absolutamente inicua, era una cosa absolutamente irresponsable, poco seria. La trama judicial absurda con la que intentaron detenerlo y, repito, los trabajadores pudieron arrancarlo de la cárcel. Después hubo otra situación, seguramente recordarán ustedes cuando en agosto de 2018, ¿sí? En agosto de 2018, puso en práctica Maduro su antepenúltimo paquetazo. Hubo una devaluación y Maduro instauró unas tablas salariales por vía ejecutiva, es decir, acabó con el derecho de los trabajadores a la contratación colectiva. En ese entonces los trabajadores desarrollaron una muy fuerte lucha y producto de esa lucha Rubén González fue secuestrado y esa situación de secuestro lo llevó a ser llevado ante un tribunal militar y se encuentra hoy, repito, secuestrado en La Pica. Está Rubén González en esta situación delicada de salud con una aguda crisis hipertensiva y con sus esbirros, sus carceleros negándole la atención médica. Quiero hacer pública denuncia de esa situación. Una segunda denuncia que tenemos que hacer tiene que ver con el tema de los servicios públicos.
cómo expresarles mi angustia por esto, porque llega un momento en que en la opinión pública se rutiniza el tema de los servicios públicos. Se piensa que, bueno, una vez más, sí, ok, se fue la luz, está bien, sí, se rompió un tubo, no hay agua, ok. No se trata de eso, no se trata de la rutinización de ese aspecto, de esa dimensión crucial de la vida social. Señores, también allí hay que decirlo, la crisis nos afecta a todos, pero no nos afecta de la misma manera. Quien tiene más recursos logra de alguna forma paliar, evadir la crisis de los servicios públicos. O sea, quien tiene cómo, quien tiene con qué, paga una cisterna de agua, quien tiene cómo, quien tiene con qué, compra una planta eléctrica y la pone a funcionar, quien tiene cómo, tiene con qué, ante el desastre de la seguridad pública, contrata seguridad privada. Pero la inmensa mayoría de los venezolanos, el 90% de los venezolanos, no puede hacerlo. Y entonces, nos llegamos a la situación en la que estamos. La crisis de los servicios se transforma en una inmensa desgracia para los más pobres. Señores, desde hace ya casi 48 horas hay un bote de agua, una fractura de una tubería en la urbanización Alberto Rabel, en el Valle. Esto ha sido denunciado por los vecinos, nosotros nos hemos hecho eco de esta denuncia y no ha habido forma ni manera de que la misma sea atendida. Yo extiendo mi palabra de solidaridad a los vecinos de la urbanización Alberto Rabel. La urbanización Rabel es una rara avis. Los vecinos de la Rabel han merecido en varias oportunidades a lo largo de décadas premios nacionales por el trabajo que hacen para conservar su urbanización, para conservar su hábitat. Ellos antes tenían que pelear contra el deterioro, contra la obsolescencia de los materiales, contra el paso del tiempo. Ahora tienen que pelear también contra el sistema, contra el régimen, contra el desgobierno, que le ha arrebatado espacios y le ha deteriorado conscientemente su hábitat. Eso está ocurriendo acá, en el Valle, en el sur de Caracas. Nuestra palabra de solidaridad a esos venezolanos, y repito, no rutinicemos este tema de los servicios públicos. Esto no es un tema un tema más del discurso político. Para la inmensa mayoría de los venezolanos que no tienen recursos para evadir la crisis de los servicios, esto es una tragedia, y es una tragedia diaria. Estoy hablando del tema del transporte, estoy hablando del tema del agua, estoy hablando del tema de la electricidad, estoy hablando del tema de la seguridad pública, ¿sí?, transformada ahora en amenaza. Entonces, repito, nuestra palabra de alerta, porque el gobierno ahora volvió a tomar el tema de los servicios, ¿no? Entonces aparece el general Reverol haciendo una rueda de prensa y creando un estado mayor para atender el tema de los servicios públicos, y nombran a Darío Vivas jefe de gobierno en Caracas para atender el tema de los servicios públicos. Eso es propaganda, eso es bla bla, eso es paja. Aquí hay que estar muy atentos a situaciones como estas en el Valle para salir en solidaridad con estos vecinos que se activen, porque solo el pueblo salva al pueblo, eso es verdad, y hay que salvarlo de la corrupción, de la violencia, del irrespeto masivo que perpetua el régimen. Trabajamos por ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.